En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve a mi Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien las hace en obra. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no dan fe de mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Diga todo conmigo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la paz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, Madre del Resucitado, ruega por nosotros. Amén. Hermanos, pues hemos celebrado y seguimos celebrando ciertamente este encuentro de fe, y lo vamos cerrando con la celebración de la Santa Eucaristía, porque esa es la Eucaristía, la fracción del pan, donde seguimos reconociendo a Jesús, como lo hemos escuchado durante las intervenciones de algunos hermanos, incluso de los cantos o de la oración. Quiero comenzar esta reflexión haciendo hincapié en una característica interesante que tiene la Iglesia, así como tiene otras más, pero esta que les voy a nombrar es sumamente interesante, y es que la Iglesia es carismática. Y cuando hablamos de que la Iglesia es carismática, es porque la acción del Espíritu Santo, que es la que mueve la Iglesia, como nos lo han dicho los papas, Es el alma de la Iglesia, entonces tiene sus diversos carismas, los talentos, aquellos frutos que el mismo Señor nos ha ido regalando a través de la acción del Espíritu Santo. Tenemos que reconocer que Emaús es uno de esos carismas, así como está la renovación carismática, así como está la Cofradía del Santísimo, la Legión de María, el grupo tal, lo que sea. Ellos también son carisma del Espíritu Santo, es decir, son carismas de la Iglesia. Y la Hermandad de Emaús es un carisma de la Iglesia. Eso no significa que estos son mejores que estos y aquellos son peores que estos, no, porque el carisma está, pero con un objetivo nos lo ha dado el Señor, y con un objetivo ha conseguido el Señor, o ha concedido el Señor, que se dé, por ejemplo, en el caso de nosotros, la Hermandad de Emaús. ¿Y cuál es el objetivo como tal? Que a través de este instrumento, de este medio, de esta forma, de esta experiencia, podamos conseguir en todo momento la santidad. Emaús no es el fin, Emaús es el medio. ¿Quién es el fin? Jesucristo. ¿Qué es el fin? Pues la santidad, conseguir ese encuentro personal diariamente con Jesús. Ahora, ¿cuál es el medio, la forma? ¿A través de qué? De este carisma. Por lo tanto, mis queridos hermanos, quiero hacer énfasis en lo que nos dice la primera lectura, que nos hablaba del apóstol San Pablo a los Corintios. Y es que las primeras líneas de esta primera lectura decía: ustedes tienen que estar convencidos, ustedes tienen que seguir creyendo en el Evangelio que nosotros le hemos predicado.
Eso dice el apóstol San Pablo en la primera lectura de hoy. Ustedes tienen que seguir creyendo, ustedes tienen que seguir afirmando, ustedes tienen que, porque es el evangelio que nosotros le hemos anunciado. ¿Qué significa esto, mi querido hermano? Pues bueno, puede significar quizás para cada uno de nosotros pues varias ideas, ¿no? Pero sobre todo esto, que nuestra fe se fundamenta es en Jesucristo resucitado, porque nos lo enseña el evangelio, porque nos lo muestra el evangelio y porque la iglesia ha recibido esa potestad del Señor para seguirlo anunciando. Si estuvimos atentos a esa primera lectura, después de San Pablo decir, ustedes han recibido el evangelio que nosotros le hemos predicado, etcétera, después de esa parte empieza a narrar en esa primera lectura los acontecimientos del Señor. Que Él vino, que predicó, que también murió, pero que también resucitó y que se le apareció a sus discípulos, a sus apóstoles. Ahí narra todo lo que sucedió, es decir, está sintetizado lo que nosotros debemos creer. Y lo que debemos creer es lo que nos dice el evangelio, es que Jesús vino, murió, resucitó, se le apareció y sigue estando con nosotros. Ese es el evangelio de Jesucristo. Ahí es donde se resume prácticamente toda nuestra fe, en Jesús resucitado. Pero, queridos hermanos, tenemos que tomar en cuenta y tener siempre presente de verdad que el evangelio es lo que nos fortalece a nosotros. Fíjense que hay algunas pues denominaciones, si es que se le puede llamar, o no sé, como le llamen pues. Pero por ahí hemos encontrado algunos hermanos de otra religión que dicen en sus franelas que el evangelio cambia. Y ciertamente eso es verdad, el evangelio cambia, pero no porque Dios lo dice. Es que lo dice el mismo evangelio. Entonces, estamos llamados nosotros en todo momento a demostrar de verdad que el evangelio cambia, que cuando se escucha la palabra sucede cosas maravillosas, suceden cosas grandes, y que muestra de esto soy yo y es usted, que después de haber tenido una experiencia con Jesús, mire el cambio de vida que hay en su mente y en su corazón. ¿Cómo se llama eso? Testimonio de vida. ¿Cómo se llama eso? El testimonio del evangelio. Esa es la primera idea. Todo se fundamenta en el evangelio del Señor. Segunda idea, y es que el evangelio de hoy, pues dice que estaba Jesús reunido con sus discípulos, con sus apóstoles, demás, estaban hablando y conversando un poco, y uno de ellos, Jesús estaba hablándoles de Dios Padre. Decía, porque el Padre está en mí, yo estoy en Él. Y en una de estas, Felipe alza la mano y dice, mire, Señor, muéstranos al Padre. Queremos ver al Padre. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Pues fácil. Felipe, tanto tiempo he estado yo con ustedes y ustedes todavía no me ven. O sea, ¿no ven que yo soy el Padre? ¿No ven que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿No ven que el rostro mío es el rostro misericordioso de Dios? Es decir, mis queridos hermanos, que cada vez que nosotros vemos a Jesús, vemos al Padre, porque el Padre nos refleja es el amor, el perdón y la misericordia que viene de Dios. Ahora bien, si Jesucristo viene siendo el rostro misericordioso de Dios, ¿cuál es el rostro suyo y el rostro mío? Sencillo, volvemos a la primera idea. Tiene que ser el rostro del evangelio. ¿Y de qué nos habla el evangelio? Del amor. Entonces uno de los rostros que tiene que ver es el del amor. ¿De qué más nos habla del evangelio? Del perdón. Entonces uno de los rostros que debemos tener es el del perdón. ¿Qué más nos habla? Misericordia. Pues uno de los rostros que debemos tener los cristianos se llama misericordia. Y así sucesivamente con cada una de las cosas que nos enseña el evangelio. Si vieron a Jesús y ver a Jesús es ver el rostro de Dios, que cuando vean a los emausianos, cristianos, católicos, creyentes, vean el rostro del evangelio, el rostro de la buena nueva, el rostro de la esperanza de una iglesia renovada, de una iglesia diferente, no de una iglesia que se quedó anclada, sino vean el rostro de una iglesia que sale, como lo ha dicho el Papa, que sale. Esta manifestación que tuvimos hace rato, que salimos con Jesús, no a caminar como tal, que se le podría llamar, pero que salimos sobre todo a peregrinar, es un elemento, es un símbolo de esa iglesia que sale a mostrar a quién, a Jesús, a mostrar a quién, al Señor, al Evangelio.
Ese es el rostro que tanto usted como yo debemos mostrar, que debemos dar a conocer. Una iglesia renovada, diferente, una iglesia que vive la fe, una comunidad que vive la fe, una comunidad que vive la experiencia de un Dios vivo y un Dios resucitado. Esa es su función y esa es mi función. Desde esta experiencia, cada uno pues la vivirá de acuerdo al carisma o a la experiencia de otros lugares, de otros momentos. Pero en el caso de nosotros, nos corresponde vivirlo así, de esta manera. Yo soy el rostro del Evangelio. Y el rostro del Evangelio es lo que él mismo me enseña. Mostremos una vida diferente. Mostremos cómo Jesús es capaz de cambiar la vida. Cómo Jesús puede transformar la mente y el corazón de muchas personas. Y yo sé, mis queridos hermanos, y con esto cierro, que aquí hay muchas personas, aquí hay muchísimas personas que después de haber tenido una experiencia con Jesús, su vida empezó a tener sentido. Su vida empezó a ser un poco diferente. Su vida empezó a tener otro rumbo. Pero fue a raíz de qué? De Jesucristo, que es Evangelio, de Jesucristo, que es esperanza, de Jesucristo, que es resurrección. Es muestra de eso. Aquí hay gente que nunca iba a misa, ya se acerca a la iglesia. Aquí hay gente que nunca se confesaba, aquí hay gente que ya se confiesa, aquí hay gente que nunca oraba. Es más, que de iglesia sabía lo que yo sé astronautas. Nada. Y desde que empezó a tener esa experiencia con Jesús, que es Evangelio, su vida empezó a cambiar. Yo creo que puede mostrarle a familias, amigos, a conocidos, a donde trabaja, qué sé yo, que de verdad hay algo diferente en mí, que hay algo diferente en usted. ¿Y qué es? El Evangelio del Señor, el rostro de Jesús. Que el Señor nos bendiga siempre, que el Señor nos fortalezca, nos anime, nos llene de su presencia, y que así como Jesucristo es el rostro de Dios Padre, que nosotros seamos el rostro de Jesucristo, que es Evangelio, palabra y que es su gracia. Que María Santísima derrame abundante bendiciones, la Madre del Resucitado, sobre cada uno de nosotros, nos acompañe siempre. Amén.